¿Qué tal, amigos de Papercast? Aquí el podcast más... Ahí está, aquí en la pantalla. El podcast más chipocludo de la web. En esta ocasión estamos en Güey, no un mames, día... ni modo que no rellenemos entre los tres la maldita Pero pantalla. estamos muy pegados hasta allá, no hay que ser así. Hay que checar la toma. Bueno, Luego con fragilidades masculinas. estamos en el día 4 de mayo del año 2021. ¿Y qué se celebrará el día 4 de mayo? En realidad nada, la neta es una mamada lo que estamos celebrando. Pero se supone que los gringos estamos celebrando el día de Star Wars. O esta saga bastante fructífera que nace de la mente de George Lucas allá a finales de los años 70 y que todavía hoy, que 40, casi 50 años ya después, todavía sigue generando toda una gama bastante interesante e importante a lo largo y ancho de toda la cultura pop, para que los fans consumamos, ¿no? La verdad, me imagino que hablo por todos aquí presentes, aquí todos somos fans de las sagas de Star Wars, Sí, películas, libros, cómics, videojuegos, peluches, el Wookiee, en fin. Juguetes Un de montón Hasbro. de cosas, ¿no? Que hay por ahí. Antes de empezar con materia, ¿qué les parece si empezamos a saludar a toda la banda que anda por aquí, que ya nos estaban esperando? Aquí ya. Tiene rato, de hecho, ahí veo a Oscar Blancarte que si vendemos panadería porque somos unos bizcochos. No, pero si tienes me das porque pues obviamente comemos bastante pan por acá. Un saludo para el Saúl, dice que a todos que lo aman y que si me ve más delgado, que si estoy haciendo ejercicio. Sin comentarios. Es la camiseta negra. Es la camiseta negra. Ahí nos está viendo tengo Aras sus Manjarres, Aramis Franco, que es un papuchote. Suat Marán, ahí anda Suat Marán, un saludo. Luis Enrique, primo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, primo? Otra vez. El tremendo maestro César Soto anda por ahí, pero se pone Mariscal Micael Tuchapa. Ese vato es el maestro Soto. Soto, saludos hasta allá, hasta el Rosario. Y bueno, creo que ya son todos los saludos que empezamos. Entonces, Star Wars, la saga. ¿Cómo empieza la saga? Pues empieza con ese orden extraño, raro e inexplicable en el que George Lucas saca por primera vez el episodio número 4 por alguna razón. 4. Digo, hubiera deseado estar vivo cuando apareció eso para decir, como todo el mundo, ¿qué pedo? Sí, sacó bastante onda. Uno de los datos curiosos sobre, por ejemplo, ese primer lanzamiento de la película en 1978, si mal no recuerdo. La película original se llama Star Wars. Nada más. ¿Así nada más? Star Wars. No tenía subtítulo, no era que la amenaza fantasma, que el regreso del Jedi, que mis juegos le preguntaban. No, ese era el título que tenía en la introducción. Posteriormente lo empezaron a tomar como los títulos de cada película. Una idea como en El Señor de los Anillos, que cada libro, cada film también tiene su subtítulo. Pero en realidad la saga se llama Star Wars. Pero ¿sabe el público por qué empezó en el episodio 4? Por mamador de Lucas, güey. Digo, el vato siempre ha dicho, ¿no? Que porque quería ocultar la historia de Darth Vader y que toda la trama esa era por mamador, güey, la neta. Fíjate que en algún momento leí en alguna revista de cine especializada, no venía de la voz de George Lucas, sino que venía de alguno de los productores originales de la película, que George Lucas había empezado con el episodio 4 porque no existía la tecnología suficiente para hacer la visión que tenía en el episodio 1. Según él, no, según el productor o según lo que George Lucas pensaba. Y que por eso empezó con el episodio 4. Pero que era por la decadencia decadencia del imperio en las naves. Era más fácil construir naves espaciales que se vieran piteras o culeronas por el uso, por el desgaste, porque no había dinero. De cuenta México actual. Así, a construir las naves supuestamente nuevas que sí aparecen en episodio 1. Y ese es un dato interesante que debieron de haber explotado, siento yo, más en el diseño de producción, porque en realidad no se nota tanto, a no ser que le pongas mucha atención. Pero demasiada atención. Pero pues es que además se a los puede detalles. explicar con que hay como 30 años de diferencia entre una trilogía y la otra. Y simplemente por eso es que se ve mejor en la trilogía nueva, ¿no? Porque son de CGI y no de cartón, digo.
Dice Lucio Friday, dile a mi amigo Lenus que a ver cuándo vamos a la GP por unas gorras. Dice, Unas ¿qué onda, Lucio? garras, güey. Ah, garras. Lucio. Ay, pues, No, hace mira, falta los es que este lentes. güey, el Lucio, yo lo conocí, que bueno, tenía como 15 años, güey, algo así, ¿no? Más o menos, en la secundaria. Y yo publiqué, o no sé ni cómo estuvo, que íbamos a armar una banda, güey. ¿De una banda de qué? De rock, guerra? una banda de rock, una Ah. banda de punks. De vatos rudos. Total que decidimos conocernos en la Gran Plaza. Y pues llega bien punqueto él, bien punqueto yo. Y no sabíamos qué hacer, güey. Pues eran dos morros conociéndose en su perra vida. Ya nada. Pero, ¿cómo que se habían ¿No se conocían? No nos conocíamos. Y ahorita comienza a aparecer fotos de ustedes jóvenes, ¿no? De hecho, no me acuerdo exactamente cómo nos contactamos al principio. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, no sé si fue por Hernán o luego se hicieron ellos amigos porque son muy amigos. No me acuerdo. Pero nos conocimos ya en persona en la Gran Plaza y terminamos yendo a la Black House a comprar una garra, que era esos anillos de darks de fierro con garras, con forma de garra, güey. Y íbamos los dos pendejos con el dedo lleno de fierros aquí por la Gran Plaza, güey. Qué vergüenza, güey. Pero sí me imagino más o menos el look por esa época. No. Bien, regresando a Star Wars. Yo vi la saga por primera vez cuando tenía como 8 años, ¿no? Ya para cuando yo nací ya había salido incluso el regreso del Jedi. ¿Sale? Entonces la trilogía original ya había pasado de moda. Para cuando yo nací en el 86, la del regreso del Jedi es del 85. Ya para entonces había aparecido, ¿cómo se llama? Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, para mí de las mejorcitas. Y Sí, el regreso del Jedi. Probablemente las mejores, ¿eh? Entonces para cuando me toca verlas, mi padre me dice, ¿estás aburrido así? Ah, si quieres ver esta película. Y me puso un VHS, ¿no? ¿Dónde están los VHS? Acá están. Acá está enfrente el VHS. Para la nueva raza que no sepa, ese es un VHS. Se abre así. Pero muéstralo, güey. Aquí está esta cosota. Era la película. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Tenía años que Ya no sé, veía güey, un VHS, güey. Este es original y todo el pedo. O sea, aquí la empezamos a ver y no terminamos de verla, güey. De hecho. Bueno, en un VHS calidad empecé a verlas y la verdad me aburrieron, güey. Pues que tenías, güey. Como 8 años, como Pues 8 claro. años. Pero eso es a lo que quiero ir. A pesar de que yo sí me considero fan de la saga, he visto todas las películas, las caricaturas las veía, aunque también me aburrían, la de C-3PO y Arturito en el espacio, Ajá. y la de los Wookiee que más o menos toleraba. La de C-3PO se me hacía bien aburridora. Pero las películas me aburrían, pero las terminaba de ver. Después de un rato decía yo, bueno, ¿por qué le está gustando tanto a la gente estas películas que claramente son muy fáciles de adivinar qué es lo que va a pasar? No, hasta para un niño de 8 años lo es. Eso es simplemente por la estructura que las películas tienen. Y luego conforme vas creciendo te das cuenta que lo maravilloso de las películas no es la película individual en sí, sino el universo que se genera alrededor de el tremendo lore que le llaman, Claro. ¿no? De lo que hay alrededor de Star Wars. Como ejemplo, antes de ceder la palabra a alguien más, está el personaje de Boba Fett. Por alguna razón es uno de los personajes favoritos de la raza, Boba Fett. Nunca tiene un solo diálogo en la trilogía original. Y de hecho, si juntas toda la trilogía original, el tipo parece como 15 minutos nada más. Sí, de hecho. De hecho, en el documental de Toy That Made Us, de Netflix, explican eso, de por qué Boba Fett es uno de los personajes más queridos de la trilogía original. Y muchos decían, coincidían en que era porque era el personaje más misterioso. Era un personaje que se veía acá bien varaz. Sí, pues se ve como el antihéroe. Ajá, el algo así, antihéroe. ¿no? sí. Y que realmente no hace ni madres, ¿no? Al final lo matan bien rápido. Ajá. Yo siempre me quedé esperando, este vato está a punto de hacer algo bien chingón. Nunca hizo nada. Y cuando por fin iba a hacer algo chingón, sale volando y cae en el gusano y ya valió. ¿Cómo me nivel de madre? No, y de hecho, curiosamente, el juguete original, el primer juguete que sacó la marca Kenner, que sí lanzaba la madre esta. Ah, sí, que lo disparaba, Sí, ¿no? porque, Ajá. porque nunca se ve
en la película que lo dispara realmente. Sí, O sea, ahorita es un juguete bien buscado y que vale un montón porque hicieron bien poquitos. ¿Por qué? Porque a la hora de disparar a esa madre, creo que niños empezaron a ahogar. Y a picarse los ojos. Ajá, picarse los ojos. Entonces, Kenner los quitó. Y hizo otra versión donde no podía disparar. De que ya venían entonces, pegando, los poquitos que aún se venden, que hay, cuestan un montón de dinero. Sí, son muy y es como un tesoro así bien grande para los coleccionistas. Oye, dice, ¿quieren buscar una carta que no sabe qué es aquí porque es de ese 1% que nunca ha visto Star Wars? No, no ha visto Star Wars. Bueno, a ver. Yo creo que empezamos todo mal. ¿Por qué se celebra hoy el día de Star Wars? Oye, es cierto, yo pensé que lo iba a explicar y se me fue por completo la Bueno, onda. es que como que empezaste, ¿verdad? Pero no tradujiste. No terminé, es cierto. Al inglés. Se celebra el 4 de mayo Star Wars por la frase mítica, legendaria, que originalmente dice Obi-Wan a Luke. Sea por eso. No, es por eso. Sí, es por eso. May the Force be May the with you. Force. Que la fuerza te acompañe, que es Ajá. como la manera en la que los Jedi te persinan cada vez que te van a matar, ¿no? Es un De hecho, que Dios te bendiga. cada vez que te lo dicen, el vato que se lo dicen muere, güey. Entonces, como Force y Fourth suenan muy similar. Ajá, es puro y nada más se agarran el nada asunto más. del May the Fourth be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Es la única razón. De hecho, empezó hace tan solo como unos 10, 12 años como un chiste. Como un chiste, nada más una referencia del 4 de mayo, pero a la gente le empezó a gustar y poco a poco se ha ido más universalizando la fecha y ya incluso en grandes series cómicas como The Big Bang Theory lo Ya se mencionan. empieza a referenciar. Hay Pues, un episodio especial para eso. yo creo que es parecido a lo del 3 de octubre, ¿no? No se olvida. El 3. Que es el de Fullmetal Alchemist. Ah, ese no me la sé. También, es una fecha especial en el anime. Y Ajá. también empezó como un meme, ¿no? Y con el, de hecho, yo la verdad es que lo vi con el 3 de octubre, no se olvide. Yo, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y ya vi que era la referencia a la fecha en el anime. Como el 5 de noviembre, Remember Ajá, the 5th ándale, of November. sí. Aunque no hay mucho que celebrar, es nomás la frase, ¿no? Sí, bueno, aquí vengo yo a arruinar su bonito cuento que están contando. Sacaste el Wikipedia. Sí, es que hace muy pendeja no, aquí esto dice que según que tiene que ver no con nada que ver con lo de Star Wars, sino que hace 40 años, en los años 70, en 1979, después de que Margaret Thatcher, la dama de hierro en el Reino Unido, ganó, un periódico de allá puso May the 4th be with you, Maggie, congratulations. Porque el 4 de mayo fue cuando ganó. Ajá. Entonces, en Occidente, todos empezaron a darse cuenta que fonéticamente sonaba como May the Force. Y a raíz de ahí se empezó a celebrar. Lo agarraron los fans de Star Wars como el día de Star Wars. Bueno, pero es lo mismo, porque fonéticamente suena. Más historia. Así que ya saben, Margaret Thatcher inventó Star Wars. Lo vi primero en Paperclip. De algo de lo que estoy seguro es que Margaret Thatcher a huevo que es villana, güey. Yo pensé que dije, a huevo le gustaba Star Wars porque estaba muerta, loco, cuando salieron las películas. No, a huevo que era una villana, güey. Muchas gracias a Raúl Emilio Gil por estas 50 estrellitas. Y aunque ahí dice 3 semanas en racha, yo sé que en mi corazón ya llevas como 100 semanas en racha. Muchas gracias, Raúl, por esas 50 estrellitas, ¿no? Yo terminé de ver las películas cuando era niño. Entonces, para cuando ya tenía 13 años, ya me sabía toda la historia de Star Wars, ¿no? Y más adelante vamos a contar sobre los videojuegos, porque eso lo jugábamos cuando teníamos... Bueno, yo 15, él tenía como 10, 11 años, ¿no? Pero cuando salió la que iban a hacer una nueva película de Star Wars en el 97, si mal no recuerdo, las precuelas. Las Phantom Menace. de Phantom Menace, me acuerdo que toda la raza se alborotó. Hasta yo me dio mucha alegría saber que me iba a tocar por primera vez ver una película de Star Wars en el cine. Ajá. A todo el mundo estará de acuerdo que no es lo mismo ver una gran producción en tu televisión chiquita, claro, a ver la misma película en la pantallota con el sonido. Sí, ahorita que son pantallotas, no es lo mismo que no en el cine, mismo, pues en esa claro, época mismo. Menos. O sea, esa es la magia del cine, ¿no? No, y aparte, que compenetra. Y aparte de que a mucha gente le emocionó porque iba a poder ver Star Wars con la tecnología que había en ese entonces, ¿no? Las espadas láser
que no parecían simplemente Un un tubo de neón. Parecen esas lámparas de No, neón. y espadas láser con peleas que no fue de... para que no se rompa. ¡No se vaya a romper! ¡Ten cuidado! Porque las espadas láser originales en realidad sí eran tubos, Sí. no sé cómo se llamaban los tubos, no, pero se rompían si lo hacían muy Ahorita que fuerte. mencionas las espadas láser, vi ayer en TikTok un vato que hizo su espada láser. Hay mucha gente haciendo sus espadas, ¿no? Pero el mamón imprime en 3D las gemas. Y entonces, del color en el que las imprime, Ajá. prende. Porque a través de la gema pasa Sí, la claro. luz. Entonces el láser es el color que imprime la gema. Pero ¿cómo le hace el vato para que el láser llegue a la luz a determinado Ay, se punto? parece chingada, güey. Nomás vi el video en el que lo prende y sale. de Porque ese yo vi color. un video donde un tipo también hace su espada láser funcional. Ya de cuenta que el vato tiene su espada, conectar un pinche soplete gigantesco. ¿No? Entonces no, saca, no. es un sopletón que saca la espada por No, aquí no, así. no, sí, ya te y entendí. sí corta todo. No, muy ese lentamente. que yo vi era un tubo, como las que venden, ok, que es un tubo de luz, Que pues. creo que ya sé cuál Ajá, dice Lo, la de lo las- interesante es que cambiaba el color del láser con las gemas, pues, como en el lore de Star Wars. Ajá. Nada, no me acordé de eso. Ok. El caso es que salió la película y creo que por alguna razón todo el mundo se decepcionó con las nuevas entregas, ¿no? Y no nada más con la de la amenaza fantasma, que a mí sí me gustó, pero luego llegó el romance entre Padme y Anakin en la de la Guerra de los Clones y uno se queda esperando la Guerra de los Clones y 2 horas y media después dura 10 minutos. De hecho, ajá. Y luego ya con la venganza del Sith todo el mundo estaba decepcionado y a nadie le gustó en su momento. A mí sí me A mí gusta. también me encantó. Yo desde la que pondría vi. tal vez en segundo o tercer lugar después de El Imperio Contraataca, como entre las mejores películas de Star Wars, por la complejidad de la cinta de principio a fin. La neta es una de las cintas que mejor empieza. Ya ves Sí. que todas las películas empiezan con el, ¿cómo se llama? En el espacio, y luego bajan la cámara en Ajá. un tilt down y aparece alguna nave, o algún Ajá, planeta, Simón. o algo por el estilo. Y en ese, en cuanto baja la cámara, es directo a la Ya, guerra. están en los chingazos, A la sí. chingada, a lo que te va. Eso me impresionó un chingo. Mira, cuando salieron esa trilogía de las precuelas, pues ya estaba bien morrillo, ¿no? Que habrá tenido como 7 años, yo creo, cuando salió La Amenaza Fantasma. Entonces, yo simplemente vi una película de acción que me encantó. Ajá. Yo ya conocía La Guerra de las Galaxias, ni siquiera sabía que era Star Wars, ¿no? La Guerra de las Porque, Galaxias. porque en mi Es familia cierto. era La Guerra de las La Galaxias. Guerra de las Galaxias. Entonces, ahí fue cuando salió esta película y dije, ¿por qué Star Wars, Guerra de las Galaxias? Bueno, es la traducción, ¿no? Y entendí qué pedo. Pero cuando sale la segunda, la del episodio 2, yo igual me quedo, ¿por qué se llama La Guerra de los Clones y no pasa absolutamente nada de eso? De los clones. Y me sacaba de onda cuando salió la 3 que la Guerra de los Clones ya había terminado. O sea, ¿qué pedo? Ya, cierto. y ya fui acomodando ahí las cosas hasta que vi que pues en Cartoon Network salió la serie animada de The Clone Wars y todo ese rollo, pero pues yo me enteré muy tarde, ya no... Todo el mundo se enteró. No muy me tarde. tocó poder ver esa serie de principio a fin, pues, hasta ya mucho después, ya con el internet ya pude ver esa serie de principio a fin. Pero sí, o sea, fue. ¿Qué pedo? ¿Qué hizo George Lucas aquí? sucedió? Pues. Ajá. Mira, a mí sí me disgustó mucho esa situación donde te obligaron a ver una serie externa, que ahorita ya es canon, ¿no? Supuestamente. Pero para entender lo que había sucedido, incluso conocer a algunos de los personajes y quiénes eran, como el general Grievous, cuando apareció sentí como que yo debería de saber quién era ese güey. Y ni en cuenta, dije, sí. terminó la película y dije, ¿y este vato quién es? ¿Por qué tosía? ¿Por qué Pues se supone? enfermo. ¿Por qué traía espadas láser? Sí. Explíquenme algo, Dios mío santo. ¿Y por qué entonces es un robot, no? Yo no entendía todo eso. Pero no solo Grievous, también el Conde Dooku. Sí. Es un personaje muy chingón con el mejor actor de toda la saga de Star Wars. Y pues sí, aparece también en la Guerra de los Clones, ¿no? Pero muy secundario de todas Pero maneras. aparece como un viejillo simplón, pues. Sí. Y ya un pequeño combate. Bueno, el combate contra él en la de Con dos, que Yoda, aparece Yoda está por muy primera chila. vez peleando. Sí, está muy chila. Está chido, ¿eh? Pero no hay trasfondo en su historia para el personaje, pues.
Y en la 3 empieza con su cabeza tirada rodando por ahí, pues entonces no mames. Tienes que haber visto la Pero hay algo caricatura. que estás diciendo que se me hace algo característico de esta saga de Star Wars, que es que siempre se ha necesitado material extra para explicar qué está pasando entre las películas o incluso dentro de las películas. Y entonces aquí te revivo la pregunta, ¿eso es bueno o es malo para la saga? O sea, si yo veo nada más las películas, entonces no entiendo la magnitud de la saga. Tendría que a fuerzas tener que consumir el contenido que existe alrededor de las sagas, de las películas, para poderlo entender y profundizar más, ¿no? Pero aquí mi pregunta es, ¿eso es bueno o es malo para la saga? Es bueno desde un apartado comercial, yo considero, porque así las empresas pues venden más productos del mismo contenido. Pero a mí me parece muy villano de parte de los productores, George Lucas, y bueno, las demás personas que intervienen con las historias, porque hay que decirlo, no todas las películas de Star Wars fueron dirigidas por George Lucas, aunque sí todas fueron producidas por él. A mí me parece un mal juego en comparación de otras sagas, por ejemplo, que existen juegos, existen libros, existen lo que tú quieras, pero si quieres enamorarte de la saga, solamente tienes que ver las películas. Las películas, claro. Y aquí no sucede eso. Sí, pues de hecho puedes ver la historia general, superficial a través de las películas y la entiendes, ¿no? Pero siempre te va a dejar estos huecos argumentales que... Bueno, principalmente para personas como nosotros que no soportamos esos huecos, es cuando buscamos la manera de adentrarnos consumiendo otras cosas, ¿no? No sé si sea bueno o malo, yo creo que simplemente es algo que caracteriza a Star Wars, incluso desde antes de que Disney lo adquiriera, pues ya había todo un universo expandido, ¿no? Enorme, de mucho material, muchas novelas, muchos juegos ya que ya había, muchos cómics, mucho indagación en foros, en internet, había un montón de información ya no oficial. Y cuando digo no oficial me refiero a que George Lucas nunca dijo, a huevo, esto es lo que pasó. No, o sea, era oficial porque algunos de estos productos estaban licenciados, ¿no? O sea, tenían la licencia de Star Wars para poderlos producir. Pero no era una versión oficial de la historia, vaya. No lo era. A mí siempre me disgustó esa parte. Por ejemplo, regresando a la Guerra de los Clones y este lapso de... ¿Cuántos años fueron? Creo que son 5 años entre la Guerra de los Clones y... ¿cómo se llama la 3? La venganza de los Sith. La venganza de los Sith. Si tú ves la venganza de los Sith, nunca te dejan claro que Anakin ya es un Jedi. Porque sí lo es. Lo que no le conceden es el rango de maestro, que es un meme actualmente, ¿no? Que lo están manejando como meme. Y te queda la duda, ¿en qué momento se transforma entonces de ser un Padawan o un aprendiz a convertirse en un Jedi? Yo esperaba ver ese proceso en las películas. Y esa parte sí me decepcionó, porque cuando lo veo, resulta que ya está convertido en todo un Jedi hecho y derecho. No, y la otra es porque a huevo quería ser maestro. Qui-Gon, no lo dicen, pero oficialmente se sabe que no era maestro. Qui-Gon. Esa es otra duda. Y sin embargo podía tener Padawans, tenía a Obi-Wan de Padawan. ¿Ocupas estar en el concilio para ser maestro o te concedían el rango de maestro independientemente si estuvieras o no en el concilio? No, fíjate que no sé. ¿Qué implicaba el ser maestro? No sé. Pero Qui-Gon sí estaba en el concilio, ¿no? Sí, pero no era maestro. Igual que Anakin le iban a dar espacio en el concilio, no estaba en el pero concilio. no era maestro. Obi-Wan le dice, si usted fuera... cierto. Si usted fuera más, ¿cómo se llama? Menos renegado o algo así, estoy seguro que Yoda ya lo hubiera invitado al concilio, le dice. En la 1 se lo dice. Qui-Gon era muy revelado el muchacho, ¿no? El joven. Era de los mentados Jedi grises. Ándale, yo creo que sería lo más cercano a un Jedi gris. No, se supone, era un Jedi gris. ¿Y dónde está el sable gris? Nunca apareció. Era, porque ya nos canon los Jedi grises. Antes de pasar a lo de canon, regresemos un poquito porque dices los videojuegos. Uno de los primeros videojuegos, de hecho, ahí está, que jugamos fue el Battlefront, Star Wars Battlefront. El mejor que jugamos fue los de Nintendo. Es cierto. Sí, a huevo. Qué perros estaban esos juegos, Los de Nintendo, los oficiales de episodio 4, 5 y 6. Ahí me tocó comprar una versión donde en el cartucho venían los 3 juegos.
Y de hecho los traté de volver a pasar cuando, no me acuerdo si Atos o alguien en la universidad me dio un emulador donde también vendían los 3 juegos. Ajá. Y los quise volver a jugar. Y no nunca paso de la segunda o tercera misión donde va el pinche Luke en su navecita, güey. En los pinches hoyos me meto siempre. Están bien difíciles de jugar. En esa época los juegos estaban diseñados para que perdieras. Sí. Es que estaban diseñados para que duraras tiempo jugándolos, intentándolos pasar. Sí. Porque eran muy cortos en realidad. No sé si ya parece... Bueno, ese es uno de los Star Wars más recientes. Pero esos videojuegos, yo sí, la verdad, sí le entré con muchas ganas y nunca me pude acabar ninguno. Dentro de la misma gama, por cierto, también están los de Indiana Jones que son muy divertidos de jugar. Mira que esa es otra... No sé si sea por la época, pero hubo muchas sagas, ¿no? En esas décadas. Y no solo de aventuras como Indiana Jones, Star Wars, sino es donde están, podríamos hablar de eso un día, ¿no? Porque es donde están las sagas de terror también. Sagas, sí, cómo no, lo ponemos ahí en la pizarra con un pin, clic. No sé si pasó algo en la historia del cine como para decir, a huevos, en los 80 hay que sacar 80 películas de cada una. ya lo hablaríamos en la secuencia esa. Bueno, fueron los de Star Wars, pero eso yo no los recuerdo con cariño. El que sí recuerdo con cariño es el de Star Wars Battlefront 2, porque fue de los primeros juegos. Digo, mi hermano y yo ya jugamos Mario Kart, Super Mario World, Super Mario Bros. Y un montón de juegos que se jugaban de doble, de 2 jugadores. Pero muy pocos existían donde podías jugar al mismo tiempo con tu compañero. Uh-huh. Si no era una carrera o era lucha, los de pelea, uh-huh, clásicos o de carreras que competías uno contra otro. Y en ese juego fue uno de los primeros que yo jugué donde si no hacíamos equipo y nos coordinábamos en los planetas que ibas a ir a atacar y eso, perdías. Y en ese sentido ese juego era muy bueno, uh-huh, el de Star Wars Battlefront 2. El 1 también lo era, pero el 2 es una mejora bastante interesante. Fíjate que el primero que yo jugué fue ese que tienen ustedes aquí, que es el del episodio 3. Buenísimo también. Un juego muy bueno. Ahorita antes de empezar estábamos hablando Atos y yo de él. Yo lo jugué en Xbox. Me pasé horas y horas jugando ese juego. Me fascinó, me encantó. Y es que también me gustó mucho la película, pues. Entonces, como salían al mismo tiempo, sí. Yo creo que fue esta combinación del juego con la película que fue cuando ya me volví fan de Star Wars. Ahí en ese momento. Estos juegos están licenciados por la compañía Lucas Lightroom, no sé qué ondas. No me acuerdo cómo se llama. LucasArts era una filial que tenía. La crearon específicamente para trabajar efectos por computadora en películas. Uh-huh. Y después le dieron un giro para poder empezar a trabajar también los videojuegos para diferentes consolas. Al principio nada más era como... Dentro de la compañía existía un grupo que se dedicaba a crear los videojuegos para el NES, Super NES y esas cosas. Pero cuando llegaron las nuevas consolas de PlayStation 1, de Xbox, PlayStation 2, 3, se separaron y LucasArts empezó a dedicar específicamente a crear videojuegos hasta que desapareció por completo. Y dejaron de hacer videojuegos hasta que sacaron la nueva saga de Battlefront para el Play 4, el Battlefront 1 y el 2. Pero ya no está licenciado. Aquí está licenciado por Lucasfilm y la que lo produce es Electronic Arts. Ya no es LucasArts, que era el que se dedicaba a hacerlo. No, que por cierto el Battlefront 2 para el Play 4, que uno pensaría que iba a ser como el Battlefront 2 para el PlayStation 2, y resulta que no, es increíblemente bueno ese juego. Los combates online de ese videojuego a mí me sorprendieron bastante. Yo lo juego... porque lo regalaron en Epic Games, ¿no? Lo regalaron hace poco, pero sí. Y cuando lo jugué dije, ¿qué pedo? ¿Por qué fue tan criticado? ¿Por qué está tan abandonado este juego? Y ya vi que es que cuando salió... Por las microtransacciones. Tenía un chingo de microtransacciones. Ahorita ya pues no hay. Ahorita es un sistema de ese random que tampoco me gusta, que es un sistema random de tarjetas y todo eso. Sí, es un que sistema drops, que a mí no me gusta. Que terminas la misión y te sale el drop. Pero sí, fue por las microtransacciones y que era prácticamente imposible que adquirieras o que lograras desbloquear a los héroes. Sí. Y aquí no, aquí ya... Bueno, reorganizaron todo el sistema del juego y fue cuando ya empezó a ser un poco más aceptado. Pero, pues no sé, demasiado tarde yo creo. A mí el juego me encantó.
La historia habla acerca de un personaje completamente inventado para el juego, donde pasea alrededor de una parte de la historia de Star Wars, ¿no? ¿De cuál hablas? Del Battlefront 2, el más reciente. El más reciente. El más reciente, sí. No me acuerdo cómo se llamaba la mujer, la heroína, y no, pero era alguien del imperio y se vuelve renegada, bla, 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 ¿no? No, las batallas online se me hicieron muy, muy buenas y bastante complejas. Esta idea de que una sola batalla online tuviera 3 fases, sí, ¿no? Está bien como chido, la carga, la contención y el zenith, el final. Ajá. No, está increíble. Y que si no logras una de esas fases te regresan a la anterior, sí, y sí, el otro equipo te puede voltear la tortilla ahí. Sí. Ahorita uno jugará muchos juegos competitivos como el Call of Duty Warzone. Pero a mí la verdad me encanta. Yo no sé por qué la gente no está jugando tanto ese juego. Supongo por las transacciones y supongo por el hecho de que no ha salido gratis para jugar online. No ha salido el crossplay. Yo creo que ahorita desde... lo que sé es lo que logró Fortnite. Es el legado de Fortnite. ¿Sí? Es el crossplay entre diferentes sistemas. Entre PC, entre PlayStation, entre Xbox, Switch, entre todos. Lo logró Fortnite. Y ahorita muchos juegos, ¿no? El Warzone también, el Apex Legends, un montón de juegos que ya son crossplay, pero Battlefront 2 no. Y ya dijeron, Nel, no nos interesa, no nos interesa, no lo vamos a hacer, ya no nos está generando dinero como para invertir en esto, ¿no? En pocas palabras. Pero ahorita que estabas diciendo de la historia, que es un personaje inventado, me llama la atención porque sí es inventado, pero ya está canonizado. Y no me refiero a que lo hicieron santos, sino que ya es parte del canon de Star Wars. El personaje de ese juego está el juego canon. Sí, el juego está... si buscas el canon de Star Wars, aparece Battlefront 2 ¿por qué como parte. Primero explicas qué es canon. Ok, el canon, para los que no estén muy familiarizados con estos términos, es la historia oficial de una saga. Aquí, por ejemplo, hablamos hace rato de que había todo un universo expandido, que si bien puede que tenían la licencia de Star Wars, en realidad no era la historia oficial. Entonces, de los dueños de la historia, antes George Lucas, podía simplemente decir, ¿saben qué? Todo eso no es canon, es decir, no es oficial. Está muy chido, pues es un fanmade. Lo hicieron fans nada más. Fans iba a decir. Que bueno, en el caso de George Lucas, también por ser inteligente, por decirlo de manera bonita, ajá, nunca quiso decir, no, es fanmade, porque pues... huevo, sí, porque para él fue producción de su obra, pues... sin trabajo, ¿no? Sí, claro. Sin que él lo hiciera, sin que él tuviera que invertir ni tiempo ni dinero en eso. Lo de que dejó de ser canon, bueno, es que nunca fue canon, pero de que dejó de ser ya oficialmente dejó de ser canon fue cuando Disney adquirió la franquicia, ¿no? Cuando adquirió Star Wars. Es cuando dijeron, ¿saben qué? Todo eso no existe en el universo de Star Wars. A partir de lo que salga ahorita es lo que va a ser canon. Que es cuando sale este juego, por ejemplo, que es cuando empiezan a salir otras series. Y de esto me estaba acordando cuando hablabas de lo popular que es Boba Fett. Ajá. Porque de repente empezamos a ver un tráiler en el que sale un personaje muy parecido a Boba Fett, que es el Mandaloriano. Ah, sí. Una serie que cuando salió dijeron, ¿saben qué? Es una serie que está en el universo de Star Wars, pero no tiene nada que ver con la historia principal de las películas. Ya que vieron el éxito que tuvo, porque la serie la neta sí está muy chingona, yo sé que no la han visto, se las recomiendo mucho. Ya que vieron el éxito que tuvo, dijeron, no, sí tiene que ver con las películas y es canon oficial. No, sí, a huevo. Y al final, pues ya tenemos un montón de personajes, que no quiero dar spoilers, ajá, un montón de personajes queridos de las películas que hacen sus cameos en la serie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya anunciaron un montón de series más Disney, sí, ¿no? Animadas y live action. Pero eso que comentas del canon realmente ya va a otra cosa, o sea, qué serie, y es muy importante que creo es lo que debemos haber empezado desde que empezamos el podcast, qué es lo que realmente ha significado Star Wars para un montón de generaciones, porque el hecho de que algo sea canon ya indica que es porque mucha gente empezó a crear un montón de cosas alrededor de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que esta historia de 6 episodios, que no, de hecho, bueno,
6 episodios ahorita, Son 9. 9 episodios, pero los 3 originales, ¿cómo es que hizo que la gente deseara cada vez más que creó un universo súper enorme que George Lucas ni en sus sueños más húmedos pudo haber imaginado? Yo siento que Star Wars lo que ha hecho, a diferencia de muchas otras sagas, es que es un hito generacional. Por ejemplo, nuestros padres en los 70, pues pegó Star Wars. Hasta entonces nunca había visto, no había habido algo como Star Wars, de peleas de Star Wars. Todo eran de vaqueros, tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues creó todo, llegó, revolucionó, hizo un montón de cosas, a la gente le encantó, creó el fandom, y al principio de los 90, Star Wars ya no era o sea, los nuevos niños que nacieron en los 80, pues ya no tenían tanta influencia de Star Wars como nuestros padres, sino fue hasta a finales de 90 que los nuevos niños, o sea, nosotros empezamos a crecer con Star Wars. A mí si me preguntan por qué me gusta Star Wars, no es que me guste porque diga, no manches, crecí con eso, es que para mí Star Wars siempre estuvo ahí. Entonces, de niño, pues mi papá le gustaba, tenía las películas y yo las veía y me gustaban, ¿no? O sea, me gustaba mucho lo de las espadas láser, me gustaban lo de esta guerra del bien y el mal entre el malo y el bueno. Sí, no fue como yo, pues que me empezó a gustar a partir de que salieron las precuelas, no, pues. Creo que me entendí mal. Me di a entender mal, o sea, ahí estaban las películas, me gustaban, como un montón de cosas que me gustaban más, hasta que ya llegó la nueva saga. Entonces ahora sí como que ya una nueva generación de personas se sintieron dentro del fandom, porque empezamos a ver nuevas películas y ya van las caricaturas de Cartoon Network con el de la mano de Genndy Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, todo eso. Él hizo las de Cartoon Network. Entonces, no sé, siento que ahora la batuta nosotros los de los 90 que nos hicimos adolescente, nos unimos al fandom original. Y seguimos todavía más generando en los foros, creando historias, y ahora con esta nueva trilogía que salió, le está dando la batuta a una nueva generación de niños o pubertos que están creciendo viendo las nuevas de Star Wars, Mandalorian, la película de Rogue One, todas esas películas de la mano de Disney que ahora están generando cada vez más fandom en este mundo. Pero entonces, de nuevo la respuesta, ¿qué es lo que hace que Star Wars sea tan importante? O sea, tan importante que inclusive tiene un día en el que estemos aunque sea de mame, ¿no? O sea, un día en el que estemos dedicados al fandom de Star Wars. Y porque otras series como Señor de los Anillos, Star Trek, que siempre fue el competencia, ese eterno rival de Star Wars, o no sé, otras muchas más sagas, ¿por qué no tienen como pasión del fandom de crear historias tan cabronas? Porque es cierto, si uno se pone a buscar en el lore o en la historia de ahora que ahora son Legends, porque Disney dijo, a huevo, estas historias están bien vergas, me las voy a quedar y le voy a poner Legends. Pero hablas de las que no son canon, pues. Sí, claro, sí. Ajá, sí, hay que especificar, pues que cuando veamos Star Wars Legends, se refieren a historias de Star Wars que pero no que son no canon. son canon, pero que Disney dijo, a huevo, están bien chilas. Espérate, ¿como cuál historia es de esa Legend que no es canon? Hay, por ejemplo, generalmente son libros y cosas cómics. así. Ajá, y cómics. Los que antes eran considerados el universo expandido, Sí. que ahora pero ya no es canon. todos, no todos. Nada más los que Disney quiso, a lo mejor no sé, tal vez por temas que tocan en los libros o en los cómics, algunos los quisieron rechazar, no pasaron el control de calidad de Disney. Entonces yo me hago la pregunta, de hecho, el otro día en el grupo que tenemos estaba comentando yo eso, porque a mí sí me hace muy interesante. He escuchado muchos podcasts, he visto muchos documentales, porque aunque yo no me considero tan súper fan de Star Wars, irónicamente todo lo que está aquí es mío. Sí me llama mucho la atención esta fascinación que tienen los fans, ¿no? De crear tantas cosas. Y entonces yo estaba pensando en una respuesta a tu pregunta central, que es ¿por qué ha generado tanta excitación Star Wars? Y es que, por ejemplo, me pongo yo a pensar, Star Wars, es algo que se creó de la mente maestra de George Lucas, o algo que creó toda una generación y que sigue creando, porque hay un montón de historias muy padres
Que neta, hay un canal en YouTube, si no lo siguen, pueden checarlo, se llama La Sombra del Imperio. El vato es un fanático de Hueso Colorado, acérrimo a más no poder, y se la pasa buscando, haciendo historias de cosas como estas. ¿Qué pasaría si Anakin no se hubiera hecho malo? ¿Qué pasaría? Ya, como los What If de Marvel, sí. ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría si Obi-Wan se hubiera consumado por el lado oscuro? Tipo de cosas, ¿no? O te cuenta cosas, historias de, por ejemplo, de la vez que Darth Vader estuvo a punto de matar al emperador. Te quedas tú, ¿qué? Ajá. Entonces te cuentan la historia o te cuentan cómo es que qué chingados hizo Darth Vader en esos desde el episodio 3 hasta el episodio 4. 20 años. O sea, 20 años, ¿qué hizo? Sí, Entonces, de hecho, ahorita actualmente hay una serie de cómics que están abordando todo eso. Que ya son parte del canon oficial y pues son cómics actuales. Que ya lo sabía antes. Entre cómics y novelas llenaron todo ese espacio. Pero ya ahorita se está publicando de manera oficial. Te iba a decir de qué pasó con la primera generación de fans, ¿no? Y porque esa fascinación que tuvieron. Y yo creo que tiene que ver con el contexto social, Atos. Tal vez me voy a poner muy mamador y marxismo, ¿verdad? Sí, obviamente. Vas a hablar del marxismo. Claro que voy a hablar del marxismo, pero no del marxismo, voy a hablar de la Guerra Fría, güey. Ok. Es el contexto de la Guerra Fría. Y hay un montón de películas y de historias y de cosas de la cultura popular que salieron de la Guerra Fría. Y yo estoy seguro que no es casualidad que los malos sean rojos y los buenos sean azules en Star Wars. Claro que no. Entonces, yo pienso que viene de ahí. O que todo el imperio sea en inglés. O sea, curiosamente. Huevo. Que todos sean blancos. Que todos sean blancos. Que todo Coruscant es blanco. Entonces, yo pienso que fue una manera de sobrellevar ese contexto, ese tal vez miedo que tuvieron esas generaciones, no aquí en México, no, en Estados Unidos principalmente, ese miedo que tenían de la frase esa de que te van a llevar los rusos, ¿no? Sí. Fue una manera de vivirlo, de experimentarlo de una manera distinta, en la que, vaya, el bien es el que ganaba, ¿no? A final de cuentas. Y es que hay un montón de cosas que quiero comentar. Es que es demasiado. Sí, pero quiero terminar mi idea. Pasaron un chingo de años, hasta los 90s, en los que, como dices tú, ya es totalmente una generación totalmente nueva, la que entramos como fans de Star Wars. Algo que no sucede con la nueva trilogía. No hubo suficiente tiempo entre las precuelas y las secuelas para que los fans de las precuelas nos olvidáramos de Star Wars. Entonces salen las nuevas, la última trilogía con Rey, y etcétera. Y el negro. Sale esta nueva trilogía ya con otra visión, ya con otra perspectiva ideológica también. Y pues resulta que no es de nuestro agrado. Bueno, el mío sí, personalmente a mí sí me gustan la nueva trilogía, pero la mayoría de los fans no. Ni de los fans de la trilogía original, ni de los fans de las precuelas. Al menos en su mayoría. Y hace rato preguntaba aquí el Lucio que si será el Mandalorian lo habrán sacado para remediar ese daño que hicieron con la trilogía. Y yo creo que no. Yo creo que sacaron Mandalorian porque Disney ya había pagado un chingo de dinero por Star Wars. Y pues había que sacar productos, ¿no? Qué chingón, dijeron qué chingón que pegó esto, ¿no? Y yo creo que Mandalorian va a ser una fórmula a partir de ahora. Para Star Wars, sí. Tanto para las series como para las próximas sagas que vienen a sacar, ¿no? Dato curioso, la fórmula que crearon para el triunfo de Marvel la hizo Jon Favreau con Iron Man 1. Que es el director de Mandalorian. Es director, por cierto, de la hora de la nueva fórmula que menciona Lee. Sobre no sabía que era él. Es él. Así que puedes mencionar, las futuras generaciones van a mencionar a Jon Favreau, el gordito que se pelea por Mónica y luego se queda sin testículos en Friends, como uno de los principales impulsores de la cultura pop. Happy. Pero también, por ejemplo, yo siento que es bien gracioso, ¿no? Porque esto va más allá de un montón de cosas. O sea, yo creo que casi todo lo que tiene que ver con historias del espacio tiene que ver, o sea, tiene que ver con Star Wars. O sea, pues siempre hay el referente siempre va a ser Star Wars.
yo sé que muchos Trekkies van a decir, Star Trek, me la pela Star Trek. Me la suda. Me la suda, o sea. Me la suda 10 veces Star Trek. O sea, la neta, Star Wars tenía todo lo que Star Trek nunca tuvo, ¿no? Entonces... ¿Producción? Exactamente. Entonces, no sé, de hecho, por ejemplo, yo viendo unos documentales de esas épocas decían que cuando le preguntaban a gente que por qué les gustaba Star Wars o por qué crecieron, de hecho, o sea, es tan cabrón la influencia de Star Wars que un montón de personas que ahorita se dedican a hacer juguetes fue porque de niños vieron Star Wars. Sí, Ellos decían, ¿por qué mis juguetes de G.I. Joe no son como Luke? Entonces, estos crecieron para hacer para convertirse en los nuevos pues generaciones que, influenciados por Star Wars, empezaban a crear cosas bien padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, a mí sí me ha parecido muy interesante toda esta influencia que tiene una historia que la neta, yo creo que mucha gente me va a odiar, pero es una mamada la historia de Star Wars. La neta sí, güey. Es una mamada. Es una reverenda mamada de George Lucas, pero es una reverenda mamada muy divertida, muy entretenida. Sí. Entonces, yo creo que, o sea, es como que da como, o sea, divierte y como uno como creador de lo que sea que creamos, da un poco de coraje y envidia, ¿no? Como de que este cabrón creó una historia que no era tan buena, pero llegó el momento idóneo, le encantó a una generación, la moldeó. No, pero es que la genialidad de George Lucas no era nada más en la historia, sino en todo lo que hizo claro, para poder lograr las películas originales. Recordemos todas las escenografías que hizo, que eran armadas con maquetas, con pinturas. O sea, muchos de los escenarios que se ven, por ejemplo, todo el ejército de Stormtroopers, por ejemplo, en realidad eran pinturas, animatronics, entonces... ¿Sabes qué? Esa es la genialidad de George Lucas. Que han contado un montón de historias de que, bueno, no sé si sepan, pero la persona que manejaba a R2D2, o Arturito como le dicen aquí en México, era un enano. Sí. Y cuentan que cuando cortaban para ir a comer, se les olvidaba sacarlo. Y lo dejaban adentro el enano y él empezaba así a pegarle hasta que se acordaban y lo sacaban, ¿no? En Los Simpsons hicieron mofa de eso, porque aparece el enano, el esqueleto muerto adentro. Ajá. Y sabes que es como anécdota, una vez viendo ¿dónde fue? ¿Un documental creo que fue? Sí. Me dio mucha risa porque todo el mundo, bueno, si te gusta Star Wars, obviamente conoces también Aliens. ¿A huevo? Entonces, cuando Ridley Scott estaba creando Alien y la hizo y todo, él estaba muy preocupado porque la gente porque la gente no le fuera a gustar porque no tenía muchas naves como Star Wars. Entonces, él realmente estaba muy preocupado por eso. Sí. Ahorita nos da risa porque Alien es una franquicia bien cabrona, ¿no? Sí, que también en su momento vino a revolucionar el cine de terror en el espacio, ¿no? Sí. Pero ese comandante me da mucha risa porque el vato así como preocupado de que no, a nadie le va a gustar mi historia. No sé si revolucionó el cine de terror en el espacio, fue lo único que tuvo éxito de terror en el espacio, porque todo lo demás de terror que he visto en el espacio está bien culero. Pues lo que pasa es que antes de Aliens, que fue a finales de los 70, las películas de terror combinadas con ciencia ficción no eran en el espacio. Siempre se trataba de que los alienígenas atacaban de alguna forma la Tierra y el terror se hacía en la Tierra o en un planeta alienígena. Yo estaba pensando en Leprechaun, no me acuerdo cuál número de Leprechaun. Pero eso no es ciencia ficción. En Hellraiser en el espacio. En Jason X. Eli, las mamadas se dan abajo. Vamos a omitir ese comentario y voy a leer lo que dice Lucio Fraide. ¿No han notado que en las nuevas entregas, películas y series hacen énfasis en que los rebeldes no son tan buenos como parecían? Creo que tiene mucho que ver con la parte que dice Eli respecto a cómo se involucran cuestiones políticas, ¿no? Como los colores para definir malos y buenos, jaja. Rojo igual a comunismo, igual a malo. Sí, pues de hecho, creo que lo hemos hablado en algún momento, en las películas siempre hay ideología, ¿no? Siempre pues es la perspectiva del propio director que queda plasmada de alguna manera. Pero yo creo que particularmente lo que dice de que los rebeldes no eran tan buenos, en realidad pues
para empezar era un periodo de guerra, ¿no? Entonces siempre hay que tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores moralmente, pero en contexto de guerra pues es lo que se tenía que hacer. Pero además creo que esto se ve principalmente en Rogue One. Pero esa película sale en el contexto de la nueva trilogía. Sí, donde también la perspectiva de la nueva trilogía es que el lado oscuro ni el lado blanco. Blanco no. ¿Qué pedo? ¿En qué momento se volvió racial esto? No. Mira, en que ninguno de los dos lados de la fuerza es ni totalmente bueno ni totalmente malo, pues. Yo creo que quisieron expandir esa visión, esa perspectiva con esta nueva trilogía. A mí me parece, bueno, lo que dice Lucio, complementando un poco tu idea, el asunto de que los rebeldes no son tan buenos como parecían, entran dentro de este nuevo contexto de creación de historias, donde la ambigüedad y la ambivalencia entre el bien y el mal, la línea ya no está marcada. Ajá, sí, borró por completo. Entonces tenemos series como Juegos de Tronos, por ejemplo, tenemos series como esta de Katniss Evergreen, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre. ¿Alguien dijo Juegos de Tronos? Tenemos muchas nuevas sagas, nuevas historias, nuevas películas que han estado o evolucionando o entrando dentro de este contexto donde los buenos ya no son tan buenos ni los malos son tan malos, sino que existe el apartado que ahora se conoce como el humano. Y lo complejo que puede llegar a ser porque humano. Nos resulta más interesante ahora verlo de esa manera. Ya ahorita no nos creemos que alguien sea totalmente bueno, totalmente malo. Muchas películas incluso llegaron hasta abusar. Tenemos el ejemplo de Maléfica de Disney. Claro, Maléfica originalmente era la mala por excelencia de todas las películas de Walt Disney. En los videojuegos, en las caricaturas, siempre era la reina de los malos. Pues ya era maldad pura. Era la maldad pura, la representación. Creo que en el doblaje latino creo que hasta invoca a Satanás o algo así. Sí. Y de repente sacan esta película con Angelina Jolie y dices, cabrón, está bien pinche guapa y aparte no es tan mala. Dices, qué buen pedo, ¿no? Con la Maléfica. Lo que comentabas tú de que por qué a las nuevas generaciones no les gustó tanto, o sea, no se ven que sean tan fans de Star Wars como lo fuimos nosotros o como que hicimos. Yo creo que tiene que ver más que nada porque lo que menciona mi hermano, hay mejores historias ya. O sea, la verdad hay mejores sagas, hay mejores sagas mucho más complejas, más desarrolladas, sagas que no necesitan de la ayuda de los fans. Ajá. Y te hablo a ti, George Martin. O sea, el tipo, o sea, yo soy súper fan de la canción Hielo y Fuego, de Juego de Tronos. Pero de los libros. No, de todo. Sí. Yo soy fan de todo. Menos del final. Menos del final de la serie. Porque abres viejas heridas. No, bueno, a lo que voy con esto es que George Martin duró un montón de años escribiendo. Porque el tipo dices tú, pinche huevón, ¿por qué tardó tanto escribiendo? Pues sí, posiblemente es un huevón también. Pero dura mucho escribiendo porque uno se pone a ver sus historias y el vato, o sea, no sé, crea una casa noble y el vato dice, ok, voy a escribir la casa noble y voy a contar quién fue el creador y de aquí me voy a agarrar 500 años describiendo la historia. O sea, hace toda la historia de una familia, nomás porque sale un personaje para hacer algo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, él realmente no da cabida a que fans crean nada porque él llena ese vacío de necesidad, ¿no? Sí. Que George Lucas no hizo en su momento. Y ese rato estaba que decías eso de que por qué otras sagas no, yo estaba pensando en El Señor de los Anillos. Estamos ya. Ay, qué deprimente. ¿Pero estamos en vivo o qué? Sí, ya. ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya? Estamos en vivo. Ya están en vivo. Ya estamos en vivo, ahora sí. Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Papercast, ahora el podcast que oficialmente Disney ha cancelado. No es cierto. No, ya nos cancelen, por favor. Fuera de WhatsApp. Continuación 4. Espera, que entren las... ¿Qué pasó? Dice, Pepe Cris descubre páginas originales.
Bien, vamos a continuar desde el celular de mi hermano. Así que si no hay buen sonido, ya te la no, ¿para qué te la play? Nada más para dar el cierre a lo que pasó. Hubo problemas técnicos. Vino el Imperio y nos dijo que estábamos hablando demasiado mal de ellos y me calentaron la compu. Entonces queremos decir, sí está bien chingona la nueva trilogía, todo el mundo le gustó. Así quedamos todos así quedamos después de que nos quitaran el... Ay, no. ¿Qué estaban comentando? Tenías tú la palabra, ¿no? Antes ya hice la neta, güey. Bien, ya para intentar darle un cierre a este podcast chipocludo donde todo puede pasar, especialmente cuando somos más pobres que la pobreza misma. El universo expandido, a mí siempre se me ha hecho una reverenda amarrachada el hecho de que tengan que recurrir una saga tan importante como Star Wars, contestando un poco la pregunta de mi hermano de hace rato, a permitir a que los fans hagan y deshagan y luego canonizar, porque de ahí viene la palabra de la Iglesia Católica, le da el canon a algún amigo que hizo o amiga que hizo algún milagro y luego lo convierten en santo, ¿no? De ahí viene la palabra canon o canonizar. Sí, entonces en Star Wars sucede lo mismo. En los años 80 no recuerdo el nombre de la escritora, le gustaban tanto las sagas que sacó un libro y lo sacó sin autorización. Va y se lo da a George Lucas. A George Lucas le gusta tanto que es cuando inicia oficialmente el universo expandido. De hecho, a cargo de ella creo que es toda una nueva trilogía de 3 libros completos que nunca hubo ninguna adaptación a la pantalla grande. Y después empiezan a salir, basados algunos en los libros, otros ya invenciones nuevas, cómics alrededor de lo mismo. Esto es lo que yo conocía como universo expandido en su momento. Porque incluso yo sí llegué a tener mi padre me llegó a comprar algunos cómics por ahí, ya con internet, empecé a buscar acerca de qué trataban las historias del universo expandido, porque muchos libros desafortunadamente no los encuentras traducidos al español. Los tienes que comprar en Estados Unidos y algunos ya no hay ya ni siquiera en están en existencia, así es, ¿no? No sé si los van a volver a sacar, me imagino ahora que ya no son canon, pues no los van a volver a sacar. De hecho, eso me parece muy interesante porque, bueno, si el mismo autor está reconociendo, el autor original, que es George Lucas, está reconociendo que esta historia está muy chila, y dice, sí, a huevo, hay que publicarla, ¿eso lo vuelve canon o no? O sea, ¿de quién depende qué es lo canon? Porque, digo, ahorita Disney es el que tiene todos los derechos de Star Wars. Entonces, de manera oficial, de manera legal, ellos pueden decir esto es canon, esto no es canon. Pero hay muchos fans, principalmente de la trilogía original y de la precuela, que niegan, literalmente dicen, para mí, o sea, personalmente, las secuelas no son canon. Ajá. O sea, para mí Star Wars termina en el episodio 6 de historia, ahí termina. Entonces, ¿qué es realmente lo canon? Digo, como un producto oficial a la venta, un producto de una empresa, pues Disney es el que decide, ¿no? Pero ¿en qué medida somos los fans los que vamos a aceptar qué es parte de la historia oficial o no? Digo, al menos para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he leído ningún libro de Star Wars, de hecho. Me he visto las series, me he visto las películas, he leído algunos cómics y yo digo, bueno, a mí sí me cuadra, sí me gusta. Hay algunos cómics que leí que ya no son oficialmente canon, pero no veo que contradigan nada de la historia oficial. Entonces digo, bueno, para mí sigue siendo canon. ¿Por qué? Porque encaja bien, no fue una mamada que se sacaron de la nada, ¿no? Encaja bien, pues, en la historia. O sea, no es un fanfiction. Ajá, no es un fanfiction que salió de la nada, pues, sino es un fan-made, pero de alguien que conocía Star Wars y que lo logró encajar bien. Entonces, para mí eso pues, sigue siendo canon. Fíjate, a mí me tocó leer en aquel entonces, cuando el universo expandido, vamos a llamarle, era antes de Disney y era post-Disney, ¿no? O era Disney. Entonces, en la era antes de Disney, había una historia que a mí me gustó mucho, era una novela gráfica,
no era ni cómic, no era ni novela, era novela gráfica, donde Luke, justo después de destruir el imperio, de que gana en el regreso del Jedi, que por cierto el regreso del Jedi es él regresando, convirtiéndose por fin en un Jedi, porque para convertirse en Jedi tenía que forzosamente matar a su padre o matar a un Sith, lo cual me lleva a otra de las grandes preguntas: si ya no existían los Sith, ¿cómo se convirtieron los demás en Jedi? Porque se supone que la prueba final era matar a un Sith. Ajá. Y eso luego lo cambiaron en las precuelas y en las secuelas otra vez. Bueno, X. La historia habla o versa acerca de que Luke va en busca de los Sith que quedan, incluyendo al propio emperador Palpatine, que ha renacido. ¿Cómo renace? A través de una serie de clones que él ya tenía, basado en lo que hicieron en las guerras clónicas. El emperador ya tenía una manera de ser inmortal, tal y como se lo promete a Anakin. Y la manera en que lo hace es enviando su conciencia a partir de la fuerza simplemente a un nuevo clon. Pues eso encajaría, por ejemplo, con la nueva trilogía, cuando Luke se proyecta de esa manera. Así es. Entonces lo que hacía el emperador era proyectarse así, pero mandando toda su conciencia a otro cuerpo completo, ¿no? Entonces, en ese cómic, en esa novela gráfica, lo que hizo el emperador cuando iba cayendo es inmediatamente envía su conciencia, algo así como lo que hace el ¿cómo se llama? El profesor Charles Xavier en el número 3 de la película, que según muere, ¿no? Lo mata Fénix en la Last Stand, y al final revive otra vez, ¿no? Y dice Marta. Y bueno, no sé por qué la gente le gusta llamar a las mamás Marta, ¿no? Me imagino que por la demás. El caso es que esa historia es muy muy buena. Cuando veo la nueva trilogía, me doy cuenta que o se robaron la idea de esa, que ahora ya no es canon, de esa novela gráfica que no es canon, o simplemente agarraron lo mejor de lo que ya existía, hicieron su melcocha acá en la nueva trilogía. Y a mí me pareció un poco chapucero, porque dije, ok, entonces estás quitando el canon, unas historias muy buenas, tratando de crear nuevas cosas basadas en las historias. Yo estoy seguro de que es eso. Yo estoy seguro de que es eso, y no me sorprendería que en realidad haya un equipo de gente investigando en el universo expandido, buscando información, buscando ahí datos que puedan utilizar, porque no es nada más eso, Aramis. Hay personajes que han salido en las series, en esta, se me fue el nombre de la serie animada, Rebels. The Rebels. Han salido personajes ahí que eran canon en el universo expandido, y ahorita ya son canon oficial porque aparecieron en esa serie. Aparecieron a lo mejor en otro contexto, de otra manera, pero es el personaje que está apareciendo, ¿no? Y son muchos. Más generalmente aparecen más en los cómics estos personajes que están volviendo a traer al canon, pero bajo los términos o los contextos de Disney. Mira, para tratar de responder de mi parte a la idea de qué es canon y qué no lo es y qué no puede considerar, para mí siempre va a ser el propio autor de la obra. Si yo escribo una obra y luego veo que muchos fans están creando sus propias historias, estas se van a considerar como ficciones de fan, o en inglés las fanfiction, ¿no? A lo mejor en algún momento llega a haber existido alguna historia lo suficientemente buena, bien construida, bien trabajada, que uno puede decir, ¿sabes qué? Esta la voy a convertir en canon. Pero es el propio autor, creador. Eso de que una compañía entera esté canonizando a diestra y siniestra, es como si Microsoft comprara el Vaticano y empezara a sacar santos en cada punto de la tierra. Es que... pero no, eso es lo que hace, de hecho. Es que George Lucas ya no es dueño de su obra. Ese es el punto. O sea, intelectualmente sigue siendo su obra, pero económicamente o actualmente ya no lo es porque una compañía se lo compró. A mí se me hace muy chapucero. Es que ahí luego entran otras cosas. Si no tenemos por ahí a cierta autora de un libro de mucha magia y hechicería, en la que empieza a tuitear cosas que, en el sentido que tú estás dando lo canon, esos tweets vuelven canon cualquier boludez que se le ocurre en el momento a J.K. Rowling, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. Ahí se está validando todas las cosas que J.K. Rowling está diciendo, pero no lo está diciendo por un medio formal. O sea, por un tweet no vamos a canonizar o a transformar toda una fisonomía, por ejemplo, de Hermione, ¿no?
que escriba un libro y donde diga en el libro que Mayo es negra, entonces sí se lo creo. O sea, lo que tú dices es que o salga publicado o de perdida ya de chingadera que salga un comunicado oficial. Te lo voy a cambiar. Imagínate que George Martin termina su historia haciendo un Igual en que vivo la en Twitch. serie, qué culero. No, haciendo un en vivo en Twitch y te la cuenta. Nada más te dice, ¿sabes qué? Yo pensaba terminar la historia así, pero ya me dio hueva terminarla, así que ahí les digo en qué va el final. Y te lo cuenta. ¿Va a ser canon o no? ¿O tú vas a querer que aparezca en una publicación seria, concreta, con un final real? No sé qué quisiera, güey. Pues es que, o sea, Preferiría que la editorial tome las riendas, güey, de la historia. Ajá. Y no sé, güey, ¿cómo se dice? Un escritor fantasma por ahí. pues es lo que está haciendo también esta Rowling en su plataforma de Pottermore. La tipa ha sido creando un montón de historias, un montón de lore, lo ha sido incrementando. Pero pues, o sea, ya lo sientes como que... Ay, o sea, como que está su equipo de marketing viendo qué es lo que le gusta a la chaviza. Y para que escriba sobre eso. Y ella lo escribe, porque yo todos los que creen que ella ni hace nada. O sea, nada más tiene un equipo de gente que está escribiendo por ella. Es probable. Entonces, no sé, yo creo que para que sea algo canon, o es, no sé, que se vea publicado, como dijo mi hermano, algo, ya sea en libro, ya sea en película. Por ejemplo, las películas nuevas que están haciendo con Eddie Rayman, con Animales Fantásticos y cómo olvidar las películas. Sí. Y eso es muy cierto, la segunda película ni me acuerdo. Olvidable, sí. Solo me acuerdo que salí bien imputado a la sala. Y aquí mi prometida no me dejará negar. Fíjate que yo también sí me gustó, pero no me acuerdo de qué se trata. No, pero pues yo como Potterhead salí imputado porque se me hizo una reverenda mamada. Pero bueno, o sea, es una reverenda mamada, como la pendejada del delegado maldito. Que es Sí. Que aunque les duela muchísimo a los fans, es canon. Sí, y es canon porque la autora literalmente estuvo inmiscuida en esas obras. Las obras de teatro. Sí, no me teatro. Ella la escribió junto con otro güey. Y también los guiones de la película, de estas nuevas películas, también ella involucrada. Sí, las películas son canon, también son las obras de teatro. Entonces, en el caso de George Martin, en el caso de George Lucas, siento que aquí es distinto, porque las historias que crean los fans están muy padres. Y sí, de verdad, suman al universo. Pues, es lo que yo, de alguna manera, dije al principio, ¿no? No sé si está bien o está mal. Sí. Solo sé que es algo muy característico, muy particular, único de Star Wars. Sí, es cierto. Y hay Star Wars para mucho. Sí. No, porque además hasta ahorita todo sigue, incluso lo nuevo sigue alrededor de la saga de Skywalker. Sí, claro. Que ellos dijeron que oficialmente ya terminó, o al menos cronológicamente terminó en el episodio 9. Digo, ahorita siguen mamando con tanta serie porque dicen, que salieron antes del episodio 9, ¿no? Sí, cronológicamente. Sí. Pero, pues es que a partir de ahí podemos obtener lo que sea. Sí, hay mucha tela donde cortar. Ajá. ¿Les parece si vamos dándole ahora sí? Me parece adecuado, sí. Porque nos estamos cansando con el selfie stick y aquí ya va la tercera persona que agarra esta cosa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial del 4 de mayo. Con la fuerza les acompaña a todos ustedes. Espero les haya gustado el trabajo, el podcast. Lamentamos mucho los errores técnicos, pero el show debe continuar, así que lo estamos transmitiendo desde el celular de mi hermano. Por eso el cambio de imagen y el cambio de sonido. Y nos estaremos viendo el próximo domingo, chablones. Resulta que nunca se escuchó mejor, ¿no? Ha sido la mejor versión que hemos hecho, ¿no? Que tengan una linda noche y nos vemos como siempre cada domingo al mediodía. Y que la fuerza los acompañe. Ahora sigue un momento incómodo donde no sé cómo pagar esto. Tienes que...